compañeros, muy buenos días. Mi nombre es José Rafael Castillo. En el siguiente trabajo explicaremos la fase número 5, lo que tiene que ver con el diseño de la acecha. El grupo está conformado por el señor Edgar Chávez Jiménez, Alicia Paula García, Lilibet Guerra Pájaro y quien les habla, mi persona José Rafael Castillo. Bienvenidos. Empezamos definiendo entonces qué es una cercha. Una cercha es una estructura de madera o metal que sirve para soportar otras cargas. Está conformada por barras rectas unidas entre sí que forman un armazón triangular, capaz de soportar cargas en su plano dependiendo del diseño de este. Tal como lo estamos mirando en el dibujito, esto sería una cercha, como lo hemos estudiado en fases anteriores. Una estructura de forma triangular que está unida por barras entre sí. A estos puntos de aquí los podemos llamar nodos, y que en ellos se distribuyen las cargas vivas y muertas con las que trabajará nuestra cercha. En la fase 2, en el trabajo colaborativo número 1, en esta etapa se evaluaron las cargas que debe soportar la estructura. Estas cargas se determinaron teniendo en cuenta los siguientes datos, como el terreno, que es de 9 por 18 de fondo, la separación de las cerchas entre sí, de 3 metros, el ángulo con el que va a contar la cercha, de 30 grados cada uno, el perfil para construir, que es el perfil específico A36, que tiene una especificación de 64 por 64 por 9.5, la longitud de la cuerda superior, perdón, la longitud de la cuerda inferior, que es de 9 metros. La longitud de la cuerda superior la hallamos dividiendo los 9 sobre el coseno de 30 y nos da un ángulo, una longitud de cuerda superior de 10.3923 metros cuadrados. El número de cerchas, las que vamos a utilizar, serían 7 para cubrir el área que nos están pidiendo. Y el área de influencia con la que vamos a trabajar es de 31.177 metros cuadrados. En este dibujo podemos observar lo que explicábamos anteriormente. El área a cubrir de fondo de 18 metros, el frente de 9 metros, el número de cerchas a utilizar, lo podemos observar aquí, lo subrayamos de esta manera, la separación que vamos a tener entre ellas de 3 metros, contamos en la cercha como tal, lo que les comentaba anteriormente, un ángulo en el punto A de 30 grados, en el punto G o nodo G también de 30 grados. Contamos también en la cercha con 6 tramos de 1.5, que es del frente de 9 metros. Bien, especificamos también las medidas con las que va a contar la cercha o las barras que conforman la cercha. Si analizamos un poco la distancia AB, BC, CD, DE y F y FG cuentan con la misma distancia, que para nuestro caso es de 1.732. Otra distancia, digamos, a tener en cuenta es la del punto DJ, que es de 2.6 metros. La CJ, CK e I miden 1.732, también la misma medida. La CJ 2.291, para tener un total de 35.234 metros. Nos ocuparemos en lo que tiene que ver con el diseño de la cubierta. Para la cubierta se usarán tejas de Eternum número 5, como lo especificamos aquí en el dibujito. Número 5.
Para cada pendiente se requiere cubrir 6.62 metros de la cuerda superior, que sería aproximadamente 4 tejas con las que necesitaríamos cubrir esa área. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren aproximadamente 3.43 tejas, para un total de 27.44 tejas, cada una con un peso de 14.75 kilogramos. Seguimos con el diseño de la cubierta. Se usarán correas de celosia construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas. Para las dos pendientes usaremos las 10 correas, lo que da una longitud aproximada de 30 metros de correa por cada cercha. Procedemos entonces a hallar las cargas vivas, estimando en la carga viva 70 kilogramos, un peso de 70 kilogramos metro, por el área de influencia, que es de 31.177, por la gravedad, nos da un total en carga viva de 21.409.187 newtons. Para las cargas muertas debemos tener en cuenta el peso propio de la cercha, el peso de las correas, peso de las tejas y las cargas del viento, esto dependiendo de la zona donde nos ubiquemos. El propio peso de la cercha sería la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil, que eso lo consultamos en el libro guía del curso, en el apéndice del mismo, por la gravedad, que es una constante, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Nos daría 6.014.2323 newtons, peso propio de la cercha. Tengamos en cuenta este datico, más adelante lo vamos a necesitar. El peso de las correas, también sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosia. Igualmente también este datico lo consultamos en el mismo libro guía, por la gravedad, que ya sabemos que es una constante, 1471.5 newtons nos daría como dato. El peso de la teja, haciendo la operación que está indicada, nos da 3.970.5 newtons. Las cargas del viento también las calculamos, nos daría 1.870.62 newtons. Sumamos esos datos que están aquí en verde, los sumamos y nos da una carga muerta de 13.326.8523 newtons. Sumamos las cargas vivas y cargas muertas y tenemos una carga total de 34.736.0393 newtons. Esa sería nuestra carga total para distribuir en la cercha. Bien, procedemos a hacer esa distribución. Tomamos el peso, la carga total que tenemos, que es la que hallamos anteriormente, que es de 34.736. Eso lo dividimos entre 7 menos 1. Y haciendo la conversión de newtons a kilonewtons nos da 5.79 kilonewtons. Analicemos un poco. Si nosotros dividimos este valor de 5.79 kilonewtons entre 2, nos daría 2,895 kilonewtons, que distribuiríamos esa carga en los extremos de la cercha, en los nodos respectivamente A y G, y las demás cargas la distribuiríamos en los demás nodos para tener la estructura en equilibrio. De esta manera, nuestra cercha se encuentra, digámoslo de alguna forma, equilibrada. Con lo de la cercha, recordemos en la etapa anterior, hablamos de la distribución
de toda la carga en la cercha, en cada uno de los nodos que pertenecen a la cercha, que están integrados a la cercha. Podemos apreciar en pantalla cómo quedó la distribución de estas fuerzas. Ahora procedemos a calcular las reacciones que sufren cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de los nodos donde distribuimos las cargas. Bien, hay que tener en cuenta algo que pues más adelante lo vamos a dar cuenta, que si dividimos, digamos, la cercha en dos, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos tramos iguales y podemos manejar nodos gemelos de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la reacción que tengan de este ladito va a ser la misma que puedo tener de este ladito. Listo. Sí. Para el cálculo de reacciones es indispensable hallar la sumatoria de las fuerzas en X. Recordemos nuestra estructura, es un triángulo por decirlo, no tiene fuerzas que estén actuando de forma horizontal, tiene fuerzas que están actuando de forma vertical. De esta forma, las sumatorias en X de las fuerzas en X serían iguales a 0, porque no existen fuerzas. Bien, nos dirigimos a Y. Sumatoria de fuerzas en Y deben ser iguales a 0. Recordemos que si tenemos fuerzas que están actuando en A y fuerzas que están actuando en G, que serían igual a 34.74 kN, que es el total de toda la carga. Procedemos a hallar los momentos en A, deben ser iguales a 0. Escribimos la ecuación 5.79, eso es un valor de una fuerza que se está ejerciendo por las distancias existentes en las barras que componen la cercha, más otra fuerza que se está aplicando por la distancia total de 9 metros, que es lo que tiene la cercha en esta parte de aquí, menos el punto GY por 9. Todo esto sería igual a 0. De esta ecuación, vamos a llamar esta ecuación a la que arribita, la que hallamos al principio, ecuación 1. De esta ecuación despejamos GY. Ya después de haber hecho todo el movimiento de despeje de la ecuación, realizado esta sumatoria, etcétera, procedemos a despejar GY. Listo. Lo despejamos y nos da un dato de 17.37 kN. Bien, de la ecuación 1, de esta de acá arribita que acabamos de señalar, podemos ya despejar a Y. Ya conocemos este dato, que no lo tenemos de la etapa anterior, y GY, que lo acabamos de hallar. Procedemos a despejar a Y, lo reemplazamos y también nos da un dato de 17.37, es decir que nuestra estructura está equilibrada. Bien, procedemos a calcular la fuerza por el método de nodos. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, lo que le comentaba, si dividimos la estructura en dos partes, nos vamos a dar cuenta de que es simétrica, de que es igual en ambos lados. Se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza, es decir, los mismos elementos de esta partecita van a ser iguales a esta partecita. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo de la derecha, ¿sí? Se tomarán las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Hacia abajo serían negativas. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos.
Si el valor resulta negativo, muy pendiente con esta partecita, si el valor resulta negativo significa que está en comprensión. Es decir, que si el dato nos da negativo cuando estemos haciendo el cálculo de nodos, significará que esa partecita está en comprensión. Y si el resultado es positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por el método de eliminación de Gauss-Jordan por sistema de ecuaciones de 2×2. En lo que tiene que ver con el cálculo de fuerzas internas, procederemos a utilizar, como lo habíamos comentado, el método de los nodos, que consiste en analizar la armadura como un elemento en equilibrio, partiendo del cálculo de las reacciones respectivas en cada uno de los apoyos que encontramos en la armadura. Las reacciones están transmitidas en forma de vector, como las podemos ver como están dibujadas aquí, de esta manera, por lo cual los nodos se pueden analizar sumando las fuerzas que están actuando en cada uno de estos. Las fuerzas que están actuando en cada uno de los ejes del nodo respectivo. Para analizar o para calcular las fuerzas que están actuando en cada uno de los nodos, se debe tener en cuenta las fuerzas que están actuando en Y. Si nos damos en cuenta aquí, esta fuerza de 2.895 está actuando en y las fuerzas que están actuando en X. De esta forma acá estamos viendo con otra fuerza en X, igual acá también en y en X. Listo. Entonces decíamos que tendríamos que hacer la sumatoria de las fuerzas y simplemente sería aplicar una ecuación de 2×2 con el método de Gauss-Jordan a través de una matriz de 2×2, una ecuación de 2×2, y ya tendríamos los resultados. Por ejemplo, en el nodo AB tendremos un cálculo de fuerza, en comprensión, porque el resultado está negativo, de 28.95. Cuando nos dé en positivo, sería en tensión, como en este caso 25.07 kN. La misma forma sucede en el nodo L. Sumatoria de sus fuerzas, reacciones en Y y X, aplicación del método de Gauss-Jordan 2×2 y tendríamos el resultado. Aquí nos dio 0 y acá está en tensión porque es positivo. Igual también el cálculo de las fuerzas en B y K sucede de la misma manera. Este dibujo aquí nos permite observar cómo está reaccionando ese punto con las fuerzas que se están involucrando y los ángulos que también están entrando en juego en ese momento. Las ecuaciones y los resultados. Ambos estarían en comprensión porque nos están dando resultados negativos. Igualmente también para C y D. Comprensión, el nodo C y D, el CJ también está en comprensión. Igualmente sucede en el nodo D. Bien, de manera general, resumimos en esta tabla los cálculos que anteriormente pudimos apreciar. Si nos damos cuenta, los que están en negativo, recalcamos esto porque es muy importante, son los nodos que están en comprensión. Y los positivos serían nodos en tensión. Aquí en este nodo nos dio 0, es un elemento de amarre.
A través del método de secciones podemos hallar las fuerzas que se están involucrando, que están actuando en el nodo LK. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Sumatoria de fuerzas en el momento serían igual a 0. Escribimos la ecuación de tal manera que sumemos las fuerzas que están actuando en ese momento. Las igualamos a 0. De esta ecuación despejamos LK, la despejamos y procedemos a resolver. Nos daría un resultado de 25.07. Como es positivo, esta parte de la estructura está en tensión.